especialistas en el tema tecnológico y también todo lo que tiene que ver con, bueno, el mundo digital, para revisar con nuestros invitados justamente lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, de la libertad de expresión, de la responsabilidad en el uso, por ejemplo, de las redes sociales, la difusión de información a través de este mundo digital, el futuro de la expresión digital también, cómo encontrar un equilibrio y de cara a sumarle a las sociedades del mundo, sumar al desarrollo del mundo, no todo lo contrario, restar y generar incluso todavía una mayor complejidad a la que ya tenemos en el planeta. Así que le doy la bienvenida a María Alejandra Arévalo, es docente de la organización Soy Respeto, talleres y asesorías también de prevención del acoso escolar ACE, y con Raymond Horta, como siempre, como abogado especialista en tecnologías y evidencia digital, director del Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico. Con ambos en este panel, pues justamente vamos a revisar estos temas. Permítame que además lea, ponga en contexto a propósito de las muchas reflexiones que se hacen al respecto. Leo esta que me parece interesante, que en el auge de las redes sociales, pues hay muchas implicaciones para nuestros derechos fundamentales, quizá sobre todo para nuestra libertad de expresión, y que no hay duda de que el derecho a la libertad de expresión sigue vigente en línea, pero existe un debate considerable y complejo sobre cómo regular esa esfera, especialmente las redes sociales. El proceso de elaboración de la normativa, donde se trazan las líneas, tendrá enormes implicaciones para nuestra libertad de expresión en las redes sociales, que en algunos casos se extralimita, ¿no? Y cae en lo que yo denomino un libertinaje y un irrespeto también inaceptable. El grado de libertad de expresión en Internet varía de un país a otro. En la Unión Europea existen leyes que protegen la libertad de expresarse en línea. En algunos casos, la facilidad de la misma ha permitido que se sobrepasen los límites de la libertad de expresión, desde el ciberacoso, ciberamenazas, al intercambio de contenidos extremistas o de pornografía infantil. Entonces, estas formas de expresión, de expresión entre comillas, no están protegidas, ¿no? Y sin duda, pues en nuestro comportamiento social a lo largo de la historia, donde se evidencia que nuestra tendencia es al caos, paradójicamente, y hasta incluso a sabotearnos en nuestro supuesto interés colectivo de desarrollo y de mejores sociedades, tenemos que analizarlo y ver cómo ponemos límites a esos inadecuados comportamientos que sí pueden ser contraproducentes. Bienvenidos ambos. Empezamos con María Alejandra Arévalo como docente de la organización Soy Respeto. ¿Cómo vas evaluando el desarrollo del mundo digital, esta era de la información, la democratización de los medios, lo que es ya pues la creación de infinitos medios de comunicación a través de cada cuenta que se abre en cualquiera de las plataformas digitales o redes sociales? Bienvenida. Hola Gladys, encantada. Bueno, mira, es muy preocupante. Cuando crecimos nosotros, cuando tú y yo crecimos, pues nosotros teníamos, era la televisión, el periódico y un alcance bastante controlado donde incluso las malas palabras tú no las escuchabas, ¿no? Hoy en Ujú. día nuestros niños están teniendo un acceso ilimitado y muchas veces sin control a las redes sociales, porque los papás creen que, bueno, yo reviso de vez en cuando lo que está viendo mi hijo, pero yo, por ejemplo, ahorita en carnavales vi muy preocupada cómo en un club lleno de gente, con piscinas, con niños corriendo, el lobby estaba lleno de niños de 8, 9 y 10 años pegados al teléfono y en vez de irse a jugar, estaban eran metidos en la pantalla. Entonces, más allá de nada más preocuparnos, es nosotros pensar como padres, ok, nos preocupamos, pero también, ¿qué estamos haciendo por ello? Cuando el Ujú. colegio a ti te dice, mira, que hay unas normas con los teléfonos celulares, que bien es cierto, que quizás no se los podemos quitar, pero sí podemos establecer unas normas. Hay papás que reclaman que porque su hijo no puede tener el teléfono en clase como tal. Eso es muy distinto a que tú te comuniques con tu casa en caso de una emergencia, pero tú tienes que poner un control y los controles parentales deben existir. Ujú. Sí, le damos también entrada a quien es abogado, especializado en tecnología y evidencia digital, Raymond Horta. Su reflexión sobre todo esto que acabamos de comentar, bueno, ese contexto, ¿no? Que es ahí, es parte de una realidad. Y bueno, también aquellos que estamos trabajando en comunicación hace mucho tiempo entendemos los peligros. Sí, bueno, desde el punto de vista legal debemos comenzar a establecer la difícil línea entre la diferencia de lo que es la libertad y lo que es el derecho de los demás, desde la libertad de expresión hasta la libertad en qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo nos manifestamos, cómo nos expresamos. Y dentro de este entorno de redes sociales, lo primero que hemos visto como sociedad es como una especie de extroversión Ujú. generalizada, no controlada y evidentemente tomando
con la mano derecha la libertad, pero cuando empezamos a traspasar las barreras de los derechos de los demás, que muy poca gente lo sabe, pero esos son derechos que no son frases, sino que son ley. Mis derechos llegan hasta donde comienzan los de los demás. Entonces empiezan a ver los riesgos, las infracciones y por supuesto esto trae consecuencias más allá de lo que podemos pensar porque estamos trabajando o estamos manifestándonos desde un teléfono, desde algo que tenemos en la mano, pero que se está difundiendo a nivel global. Exacto. Porque además, señor Raymond, a propósito de lo que comenta parte del argumento, es, si no te gusta, no lo veas, no me sigas, pero es una cuenta pública. Mire, que el tema es el siguiente, el honor y la reputación es un tema también constitucional y la paz. Ya nosotros incluso en Venezuela tenemos unas normativas que van más allá de lo que es el honor y la reputación, sino al, el- castigan, regulan y tratan de prevenir lo que son temas de odio y muchas veces las redes sociales para buscar enganches, para buscar, digamos, tener un impacto. La gente se quiere salir de lo convencional, de lo normal. Y lo peor, los muchachos, que son todavía seres humanos en plena formación, adolescentes, niños, niñas, muchas veces no tienen la formación y mucho menos la madurez para evaluar si están infringiendo alguna norma o no. Ujú. Estamos navegando dentro de un sistema que ya está regulando y que ha tenido, que ha sido impactado muchas veces y de una manera muy cruel en las redes sociales, el bullying, gente que ha, Así es. digamos, ha Víctima. sido afectada de una manera directa y para siempre. Entonces, aquí estamos tenemos que buscar, aparte de la difusión y aparte de la educación, hacer un autocontrol que digamos que es una de las primeras medidas que son recomendables y hacerlo evidentemente desde lo que es el seno familiar y tomar Mm. en cuenta que lo que hagamos se está difundiendo. Lo que pasa es que el problema yo creo que evidencia, las redes sociales llegaron para evidenciar una descomposición. Y yo creo que ahí está el problema. Totalmente. Entonces usted, por ejemplo, apela a eso, ¿no? A la base. Y si la base está descompuesta, la base ni siquiera lo está viendo. Si la base considera que hacer así las cosas es correcto, que salir, en este caso por las redes, escribir y insultar a alguien y desearle la muerte y, bueno, amenazarlo, lo que sea, ¿no? E incluso algunos ya con cosas todavía superiores, como describíamos antes, y consideran que eso está bien. El punto está entonces que hay que establecer controles. Y ahí paso también a quien está trabajando por el tema del respeto, María Alejandra Arevalo como docente, además ese enfoque, ¿no? Porque, porque bueno, el punto también de este panel es cómo encontrar ese control, ese equilibrio entre la libertad, el uso, el derecho al uso de este mundo digital para todos sus, además para beneficiarse, como sabemos, pues, ¿no? Puede ser en este caso incluso desde el punto de vista hasta comercial, empresarial, pero sin perder de Sí. vista la responsabilidad, sin perder de vista la seguridad, sin perder de vista el respeto. Sí, mira, una de las cosas, Gladys, es que hay que hablar con nuestros adolescentes porque tienen muy desdibujado esa diferencia que hay entre libertad de expresión y decir lo que yo quiero y agredir. Ah, bueno, porque yo puedo, son mis redes, yo puedo decir lo que yo quiera y no, y ahí es donde estoy de acuerdo con el doctor Raymond y es, ellos además tienen que conocer qué tipo de responsabilidades legales tienen en nuestro país, porque después venimos y decimos, "Ah, pero es que yo no sabía, bueno, ok, pero el desconocimiento de la ley no va a hacer que tú estés exento de ella, ¿no? No solo eso, sino que cuántas personas o cuántos adultos también están dándole tarima y están permitiéndole el show a todas aquellas personas que a través de las redes sociales están siendo violentas. Lo Ujú. vimos muy reciente, un caso que sonó en toda Venezuela. Tenemos que alejarnos de esa naturalidad de la violencia con la que estamos viendo las cosas. Y es, por ejemplo, que anualmente haya un show donde se permita la burla hacia un artista que tiene mucho tiempo de trabajo. Entonces, ya hoy por hoy nosotros nos tenemos que sentar, como lo de George Harris, nos tenemos que sentar a pensar, ok, esto pasaba. Como en cuanto a crianza, bueno, muchos de los padres y de nuestros abuelos criaron a punta del golpe, pero hoy por hoy hay muchas herramientas diferentes que nos permiten pues llevar a nuestros chamos a un psicólogo. Por ejemplo, no sé si vieron lo del caso de esta niña Ashley, lo que sucedió con ella.
el papá pues muy desesperado pidiendo por redes apoyo, pero a los 2 días la niña salió por redes diciendo que a ella no le importaba lo que estaba pasando. Entonces, allí es donde vemos, ok, ¿qué está pasando en casa? Lo primero es casa y entender que hay profesionales que hoy estamos mucho más abiertos a solventar y ayudar y apoyar. Mm, Cosa preocupante, por ejemplo, en los colegios cuando tenemos los talleres con los niños adolescentes, full los talleres. Pero cuando le toca a los papás, Gladys, los ajá. colegios nos dicen, cuando queremos hacer un taller con papás de adolescentes, son pocos los papás que vienen. Es, es que ese llamado también me parece tan importante porque hablamos de adolescentes, ¿no? Que están en esa fase todavía hasta de desarrollar identidad, que les falta el juicio también para entender muchas cosas, son muy vulnerables además a ese efecto de las redes sociales. Pero yo creo que aquí el llamado principal es a quienes deben ser ejemplos, los adultos como padres, pero los adultos también como profesionales, porque uno ve una cantidad de situaciones que uno dice, pero Dios mío, pero si este es un profesional, vamos a suponer, de la medicina, ¿y por qué lo vemos comportarse como se está comportando por buscar alcance, como dice nuestro invitado Raymond Horta? Desvirtuando muchas cosas. Y no quiere decir que no sea la persona creativa, pero no se puede manejar dentro de un marco justamente de valores que le sume, que le aporte y que sea ejemplo además a ese grupo que viene atrás, a los adolescentes y a los niños, eventualmente, si bien si tienen contacto con ese contenido. Ahí el punto, señor Raymond, porque esto tiene unas capas importantes, ¿no? Que toca hablarlas y reflexionarlas, trabajarlas. Bueno, fíjense que lo que es el honor y la reputación, ya en el derecho internacional, se ha extendido hasta las personas fallecidas. Un tema que toca un poco el caso reciente que estamos mencionando. O sea, las personas tienen derecho hasta post-mortem de que no se hablen, no se burlen y de que se mantenga un decoro hasta de su memoria. En Venezuela, por ejemplo, está prohibido el anonimato. Es uno de los pocos países que lo tiene prohibido constitucionalmente y en los casos, y volviendo a los temas de niños, niños, adolescentes, nosotros hemos llevado muchos casos de anónimos donde se crean cuentas en redes sociales para bullear a los otros, para ponerlos al Dios. desprecio público, para Mm, publicar fotografías sin su autorización y que dañan para siempre qué no fuerte. solamente la autoestima, sino queda afectado esa buena imagen que puede tener una persona. Lamentablemente, si tenemos un sistema descompuesto, el derecho, el derecho que decimos técnicamente punitivo, el que castiga, va a ser el que lamentablemente va a tener que funcionar y poner las cosas en su sitio y en orden, buscando, evidentemente, en el caso de los muchachos, es un sistema penal en teoría distinto, pero que igual sigue siendo un sistema de castigo. Nosotros ya tenemos normas que regulan la violencia mediática en el caso de la violencia de género. Ujú. En este caso, entre mujeres no aplica, pero entre mujeres víctimas y hombres que lo cometan es sumamente grave y tenemos dentro de estas normas que son incluso de rango constitucional la prevención de que no haya ningún tipo de discriminación, incitación al odio y muchas otras cosas que Sí. son de sentido común, pero que es importante saber y creo que la parte educativa es esencial ahora, tiene que formar parte, ya que esto Ujú. entró dentro de lo que es la vida De del todos. ciudadano desde pequeño, es obligatorio que sea parte de la educación que Ujú. tienen que recibir desde pequeños los muchachos para saber lo serio que es estar y tener un teléfono o estar en una red social. Es que fíjese que todo es tan complejo. Además, hablando con dos personas que, bueno, vienen trabajando esto y por eso los tenemos en un panel, ¿no? De la responsabilidad en el uso, en este caso, de las redes sociales, de las plataformas digitales. Pero es tan delgada la línea entre lo que para la gente es correcto o no, por ejemplo, ¿no? Porque en el caso de la libertad de expresión, bueno, se entiende como que la gente puede decir lo que le dé la gana, pero para mí la libertad de expresión, si bien es un derecho, también tiene el deber de respetar, como dicen ustedes, ¿no? Llegar hasta donde puedo, evidentemente que no afecte al otro. Y eso aplicaría para cualquier, incluso ejercicio profesional, porque volviendo al tema de George, en el humor también pues está la postura y me sumo a ella, de siempre también ver hasta dónde llegas con tu humor. Y muchos defienden el humor de que es válido que se meta con todo, pero el humor puede tener también ese filo que están ustedes cuestionando, o sea, que están mencionando, que es, por ejemplo, el del bullying,
cantidad de cosas, la xenofobia, la discriminación racial, puede tener esas también, esos matices. Y ahí entonces, ¿dónde está el límite? El límite para, porque también lo que pasó en Tarima, obvio, le generó consecuencias y sabemos que, bueno, por la situación, eso ya le tocará en este caso a George, pues reflexionarlo y ver qué aprende de ello, pero sin duda que tampoco es una solidaridad automática y eso se le puede cuestionar y el entender que estuvo fuera de lugar en su reacción en Tarima, a propósito de la violencia al público. Pero fíjese todos los elementos. Bueno, Estamos Totalmente. aquí revisando y la complejidad del asunto de quién le pone la cascabel al gato, aunque ya a los gatos no se les pone cascabel, pero bueno. A ver, bueno, yo María Alejandra. recuerdo, y Ajá. con ocasión a esto del humor, recuerdo hace muchos años donde hubo digamos, una efervescencia en redes sociales y se burlaban de una ex Miss porque tenía sobrepeso. Y en ese momento yo hice una acotación y le dije, mira, esto es violencia de género. Ah, no, existe lo que se llama el animus iocandi, que es que cuando es en juego no es punible, pero digamos que también hay un tema ético del que está en esa profesión, que es una especie de comunicador social, pero a través del humor, donde evidentemente van a haber responsabilidades, porque yo he visto digamos que incluso utilizan recursos de terceros y muchas veces no se dan cuenta que digamos que uno dentro de lo que quiera hacer profesionalmente, pues también puede estar infringiendo en algún momento alguna norma. Y Ujú, estas normas muchas veces con el tema de las redes sociales no nos damos cuenta, pero en el caso de los delitos informáticos, ujú, no específicamente de lo que estamos hablando, existe un principio de extraterritorialidad, no importa desde dónde lo cometas, pero eres responsable penalmente por lo que hagas ujú. electrónicamente. Entonces, Sí, Ahí digamos volvemos a que lo mismo, tienes que poner entonces las normas y sanciones para que entremos en cintura, porque si lo dejamos a cada uno de nosotros, pues pareciera que no existe el criterio ni las ganas. Y ahí voy también con María Alejandra, porque muchas veces eso, ¿no? Se entra con alguna, como con el derecho muchas veces a opinar lo que le provoque y respetar al otro, entrar en la cuenta del otro, cuestionarlo, atacarlo, criticarlo y considerar que eso es parte de una libertad de expresión. opinar del cuerpo de una persona, opinar de los gustos, de cómo te vistes. O sea, creemos que, ah, no, bueno, yo tengo libertad de expresión, yo puedo entrar aquí a atacar, ¿no? Pero sobre todo yo creo que una de las cosas más importantes para los padres que nos escuchan es darle la importancia a la educación emocional que le damos al resto, así como pues le damos la importancia de que nuestros chamos se ejerciten, vayan a algún deporte, pues es muy importante que ellos tengan educación emocional, pero también ver cómo están mentalmente. Y cuando el colegio les levanta el teléfono y les digan, mira, estamos teniendo una situación con tu hijo, yo entiendo que el colegio tienen que aprender mucho a cómo generar ese contacto, pero no lo sintamos como un ataque, sino más bien como una ventana de algo. Nuestro chamo está teniendo esta conducta y estamos teniendo la oportunidad de nosotros acompañarlo en ese camino a la corrección de ella, a ser mucho más empático, más tolerante, porque todos nos hemos equivocado. Yo misma me equivoqué y aprendí todo lo que es este tema que hoy en día con Soy Respeto llevamos a los colegios, pero porque tuve una mamá y un papá por detrás que me enseñaron muchísimo, ese comentario está fuera de lugar, acá Mm, pudiste haber llamado la atención, pues, pudiste haber generado una mala emoción y preguntarnos mucho, preguntarles a esos adolescentes, esos papás, ¿para qué dijiste eso? ujú, Que el adolescente le volteemos el foco y trate de analizar un poco. No, mamá, yo le dije que ella era tal cosa. ¿Para qué dijiste eso? ¿Qué querías sumar? Entonces, si no hay nada bueno que sumar allí, es preferible, en ocasiones, incluso enseñarlos a ellos, es preferible acá, si no tienes nada bueno que decir, callar. ay, yo parto de Callar, esa. exactamente. Y Exactamente, ¿sí? bueno, ¿Para qué? A uno le puede chocar algo, pero ¿qué sentido tiene que le sumo a la vida del otro? Decirle, no, vale, qué terrible, qué horrible te quedó. No, no, o sea, yo puedo pensar que no me gustó, pero eso me lo reservo y cuando tenga algo bueno que decir lo digo para apoyar al otro y en tal caso desde la crítica constructiva, no es de esa destrucción que para total. nada ayuda, ¿no? En esta conciencia colectiva y una mejor sociedad. Entonces, para terminar también, señor Raymond, porque nos queda unos segunditos, su recomendación para todos nosotros. bien, primero asumir la Sí, responsabilidad señor. y hacérsela saber a los muchachos, primero de que por el hecho de que sean niños, niñas, adolescentes, lo que llamábamos antes menores de cierta edad, ellos tienen responsabilidades no solamente penales, es decir, dentro de nuestro sistema pueden ser objeto de sanciones
penales. A los papás que no quieren educar o que quieren que las cosas pasen así, ellos van a ser corresponsables civilmente por los daños, perjuicios, los temas de honor y reputación que sus hijos causen y evidentemente nada como el ejemplo. Yo tengo una guerra a muerte contra Mm, la grosería y las malas palabras, pero yo dentro de un también. entorno Ujú. donde la música está llena de eso, pues pareciera una batalla como el de Quijote contra los molinos, pero no podemos darnos por vencidos. Es Sí. un trabajo de todos y de sociedad porque somos una sociedad que vale la pena, que cometemos errores, pero tenemos todos que poner nuestro granito de arena para rescatarla. Totalmente. Gracias a ambos por haber colaborado en este panel, ¿ah? Para justamente eso que acaba de mencionar el señor Raymond, ver cómo contribuimos y aportamos desde esta ventana. Raymond Horta, abogado, especialista en tecnologías y evidencia digital, director del Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico, y a María Alejandra Arévalo, docente de la organización Soy Respeto, hace talleres, asesoría y también trabaja sobre la prevención del acoso escolar. Vamos a hacer una pausa, 1:33, en unos minutos volveremos. Gladys, en éxitos hasta las 3.